bueno, presidentes, representantes de las fundaciones grandes en Chile, amigos, académicos, alumnos, me pidió Marcel que haga un gran retazo de manera de que después haya también espacio para preguntas, que hay otras intervenciones. En primer lugar, encantado de que se hayan reunido las dos fundaciones aquí en la Universidad Católica de Valparaíso. Acá mientras estudiábamos en esta universidad, muchos conocimos el mensaje de Black Maritani y Urbanismo Cristiano por el connotado maestro, y el principal es el padre de Marcel, el profesor Luis Jung Reyes, es el que hizo que toda una generación, la generación del 77, abrazara estas ideas, obviamente leyendo a Maritain, también a Sturzo, a Frei Montalva, a Munier, las encíclicas sociales. Éramos miembros de un partido que no existe hace muchos años, muy pequeño, la Falange Nacional, y había cierto orgullo en que fuera pequeño porque era muy doctrinario, o sea, se privilegiaba lo doctrinario y costaba mucho llegar a ser militante pleno. Bueno, y después se conformó un movimiento mucho más amplio demócrata cristiano y ya pasaba a ser, pasó todo lo que pasó con Rey, el presidente, y la historia conocida. Él también mencionaba el contador el hecho de la reforma, y creo que es interesante que en esta universidad, en este edificio, se inició la reforma universitaria del año 67 y la idea central que hablábamos, había todo un ideario de la universidad comprometida con su rol social, dar lugar a la ciencia. Se hicieron reformas acá que existen hasta el día de hoy. Una serie de sociólogos y cientistas políticos como Carlos Bonet han hecho estudios comparativos y han dicho que aquí se aproximó al modelo ideal de la reforma, y lo que más hablábamos era la universidad como autonomía social, o sea, la vieja lección de Lucho, el padre de Marcel, sobre sociedades intermedias, autonomía social, entre el hombre y el Estado. Maritain se aplicó en ese modelo de reforma universitaria que partió acá y a los 8 meses siguientes estaba en procesos análogos con sus distintas características en las 8 universidades chilenas. Y el discurso era, yo diría, surgido de los propios movimientos estudiantiles de esa época, que venían hace 4 o 5 años trabajando, de un inspirador, Louis Chers, que como buen precursor, en el momento en que empezó el proceso ya no estaba acá, se había ido a Santiago, pero él, por ejemplo, adoctrinaba a los jóvenes de la Falange con el humanismo integral, que hasta yo diría que para cualquier edad es un libro complejo de leer. Bueno, al joven de 17 y 18 años que demostraba interés en estas ideas tenía que someterse a un programa muy intenso con Richard y Lee Jung para aprender todos los fundamentos. ¿Por qué? Porque yo diría algo que le alcancé a escuchar a Sergio y también a Sergio Mico, porque siempre dentro, digamos, de nuestra concepción humanista y cristiana está que la acción política tiene que obedecer sanamente a una ideología, a un cuerpo doctrinario. Y eso yo creo que está en la base de lo que ustedes mantienen como pensamiento y fundación de Black Maritani. Otra cosa importante que hemos tratado, aquí está Isoto Pizarro y otros de ese movimiento del 67, de mantener a Valparaíso como siempre ha sido, como una ciudad pionera. Muchas cosas en Chile surgen de Valparaíso, pero desde Santiago a veces se lo mira diciendo eso que Valparaíso fue. Nosotros como porteños estamos obligados a que Valparaíso siga haciendo. Y en este nuevo contexto internacional
con grandes potencias, con tendencias globales, con lo que yo creo que es oportunidades para América Latina, y al mismo tiempo las limitaciones. Realmente en vez de integración hemos tenido limitaciones basadas en la desconfianza. Bueno, ¿cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos pensar la globalización desde Valparaíso? Y académicos de esta universidad, de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Santa María, porteños que ya están viviendo en Santiago o santiaguinos que tienen una gran admiración por Valparaíso y su cultura, conformamos el Foro Valparaíso. Generalmente estos think tanks, estos tanques de pensamiento en nuestros países están en la capital. En Chile definitivamente están en la capital. Tenemos una capital de 6 millones en un país de 17 millones, no hay duda, con una gran hipertrofia. Y creamos esta idea de un foro de altos estudios sociales de Valparaíso, pensar la globalización con un sentido de justicia social desde Valparaíso. Y no es fácil, pero el día 14 de junio tenemos la tercera conferencia internacional, pero en realidad es la quinta. Tenemos conferencias especializadas y conferencias internacionales, esta es la quinta. Tenemos 5 o 6 libros y al final de mi exposición lo voy a entregar a las fundaciones Jacques Maritain de Argentina y de Chile, los 2 últimos cuadernos, los desafíos de la globalización y innovación, algunas dimensiones. O sea, estamos tratando de hacer realidad y no eslogan el pensar la globalización desde Valparaíso. Y nos basamos en una visión internacionalista en la cual también sigue presente, evidentemente el foro está integrado por personas de las más distintas ideologías, pero uno de los cuadernos fue la visión internacionalista del Papa Benedicto XVI, la que surge de la última encíclica Caridad en la Verdad. Uno piensa como que, por ejemplo, este espíritu que les mencionaba de los años 60 ya se ha perdido, pero el Salón de Honor de esta universidad, que caen 400 o 500 personas, estaba lleno durante todo un día para discutir sobre el pensamiento internacionalista del Papa Benedicto XVI, que justamente yo creo que tiene la ventaja de que reconoce el hecho de la globalización, incluso dice el estallido de la interdependencia planetaria. Uno, digamos, con una definición de ese tipo queda un poco anodado, y luego dice: y como toda obra humana es posible perfeccionar, le da un rol al Estado. El Estado no está inerme frente a esta bola de nieve que sería la globalización. Y después dice una salida, una autoridad mundial con real poder, pero basada en el derecho. Todavía no se ha llegado a eso, todavía no existen las fórmulas. Hasta ahora, digamos, ¿quién maneja la globalización? Las instituciones internacionales, y por eso se producen desajustes. Hay nuevos actores, hay actores transnacionales. Estos actores evidentemente no están representados en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero Naciones Unidas, que como dicen los jóvenes ahora, es lo que hay, trata de adaptarse, trata de reformarse de manera de asumir no solo lo internacional, no solo los intereses de los estados, tratar de asumir lo global. Y voy a tratar más adelante también de precisar un poco estos términos que a veces usamos como sinónimo, por ejemplo, internacional y transnacional, o hablamos de una sociedad global. Estrictamente no habríamos llegado todavía a una sociedad global porque no hay, en estricto sentido, instituciones globales. Sí podemos hablar de un sistema internacional global, o sea, sistema internacional, no hay gobierno mundial. Entonces, ¿qué mantiene al sistema? El sistema son las interacciones entre los actores políticos internacionales, estatales y no estatales, bajo ciertas formas de control, porque no hay gobierno mundial, pero hay derecho internacional, no regula todo. Y cuando el señor Bush desoyó
los acuerdos del Consejo de Seguridad, igual entró en Irak. Pero eso no significa de que el mundo sea una anarquía permanente, y también hay opinión pública internacional y está emergiendo una sociedad civil internacional. Y en eso yo creo que tenemos responsabilidad todos los que estamos acá, que de alguna manera respondemos al mundo intelectual, al mundo académico, y tratar entonces de que así como antes de cada institución importante, reunión de organización importante, se manifiestan grupos críticos de la globalización, sabemos que esto partió con la reunión de la Organización Mundial de Comercio en 1999 en Seattle, pero ya no hay reunión internacional importante en que paralelamente no se reúnan organizaciones transnacionales con distintos intereses, algunos aportando ideas, otros por último con pancartas, otros con violencia. Obviamente no es el camino de la intelectualidad. Y ahora vamos a tener una ocasión, y ya estamos haciendo algo, y los invito a todos a sumarse, a todas las organizaciones de ustedes. El próximo año, y ya faltan solamente 6 meses, en enero, el 26 y 27 de enero, se van a reunir aquí en Santiago por primera vez 60 jefes de Estado, o sea, los 27 de la Unión Europea y los 33 de CELAC, América Latina y el Caribe. Y 3 días antes vamos a hacer la cumbre académica. Ya tenemos más de 100 instituciones en libre, o sea, si en vez de 100 instituciones tenemos 200 o 300, mejor. La idea es que 300, 400, 500 académicos nos vamos a juntar el día 23, 3 días antes, y ya está incorporado en la agenda de los jefes de Estado una mañana en que se va a recibir a la sociedad civil internacional, en este caso birregional, europea y América Latina, y le vamos a entregar varios documentos. Uno ya lo tenemos escrito, también se lo voy a dar a Sergio y al amigo argentino. Se llama Aunar esfuerzos para crecer con igualdad, en paz y humanizar la globalización. Lo hicimos un grupo de 25 académicos chilenos convocados en 10 talleres por la Fundación Konrad Adenauer, y a mí me correspondió que me encargaran la redacción. Ahora nos vamos a reunir con alrededor de 80 instituciones europeas la próxima semana en París. Luego vamos a hacer la reunión preparatoria el 9 de octubre en Lima, la sudamericana, para llegar a estos 300, 400 académicos 3 días antes, de manera de llegar bien respaldados ante los jefes de Estado. Lo menciono porque hay bastantes motivos para tener aprensiones con relación a la integración latinoamericana. Ha sido una lucha más de limitaciones que de logro, pero yo creo que en este momento, y eso es la idea que voy a transmitir en esta exposición, en términos más amplios, la acabo de publicar en una revista en Buenos Aires que se llama Diálogo Político, en el último número que salió en enero. La idea es que se le presenta a América Latina en este momento, después del regionalismo abierto, que fue como la receta de CEPAL del año 94, algo que llamo un neoregionalismo emergente, o sea, una nueva forma de ver la inserción en el mundo, y al mismo tiempo aprovechar lo que yo creo que es una buena oportunidad, un buen momento los países latinoamericanos para integrarse. Ahora, hasta ahora se ha hablado como integración en fracaso, si por integración se entiende el camino de la Unión Europea, que partió con una comunidad del carbón y del acero, se pasó por un área de libre comercio, una unión aduanera. Cuando Chile firmó sus famosos tratados de libre comercio más importantes, yo era director nacional de aduanas, es algo que más o menos conozco por dentro. Y luego se llegó a un mercado común, y por último a una unión económica, y ahora evidentemente tienen problemas con la unión monetaria. Yo diría que en América Latina ese camino ya no se hizo. Han habido intentos importantes de integración subregional,
donde se dan objetivamente las mejores condiciones, son quizás entre los países del Caribe de habla inglesa, que tienen economías pequeñas pero abiertas, ahora muy ligadas, son miembros del Commonwealth, pero muy ligados a su economía por la cercanía con Estados Unidos. Se dan condiciones también casi óptimas en Centroamérica, hay complementariedad, hay cercanía, hay lazos de todo tipo, pero han tenido también alto y bajo por los altibajos políticos propios de Centroamérica. Y en el caso de Mercosur, es objetivamente un espacio ampliado. Se ha avanzado también en un Mercosur no económico de tipo cultural, aunque ahora ha pasado eso más a la UNASUR, y ya ha tenido problemas, digamos, de discordancia entre los dos grandes socios y el permanente reclamo de no ser bien considerados de Uruguay y Paraguay. Entonces la idea es, ¿significa eso que no hay en este momento espacio para la integración? Yo creo que hay un espacio importante para la integración y hay una serie de indicios que en este momento lo están demostrando. Ahora, muy brevemente, un vistazo al momento actual. Bueno, llegamos a la posguerra fría, se pensó que venía un unipolarismo, ahora los autores hablan de un momento unipolar, o sea, hubo un momento entre el año 90 y 95 en que la superioridad de Estados Unidos era incontrastable, y esa unipolaridad se mantiene en armas estratégicas. Tiene armamento nuclear la Federación Rusa, tiene China, tiene una serie de países, pero nadie tendría lo que técnicamente se llama poder disuasivo frente a Estados Unidos. Pero en todo lo demás, se puede decir que en lo político no hay nadie que mande actualmente en el mundo ante esta gran disparidad de actores de todo tipo, y entonces habría un unipolarismo en lo nuclear y una especie de multipolarismo en lo político y también en lo económico y comercial. Estados Unidos sigue siendo la primera gran economía, también la más endeudada, y se da este tema del ascenso del Asia. Ahora, frente al ascenso del Asia, el año pasado me tocó volver a mi alma mater de Estados Unidos, en Princeton, y el tema era si había una doctrina Obama, o sea, si tenía Obama una especie de visión internacional, y cuáles serían las actitudes frente al ascenso del Asia. Ahí Mahbubani, que es un gran cientista político de Singapur, él ha escrito un libro muy interesante, La marcha del Asia a la modernidad, o sea, mirado desde los asiáticos, lo que corresponde es que Occidente, así como tuvo su momento en los últimos 200 años, ahora facilite esta marcha del Asia a la modernidad. Y un profesor mío que sigue en Princeton, John Kenberry, él entonces tiene otra tesis. Lo que él dice es, históricamente incluso para poder cambiar el hegemón se ha tenido que llegar a guerra. Un poco cuando se unificó Alemania, se fue Bismarck, que de alguna manera contenía a los más militaristas que rodeaban al Kaiser. Bueno, Alemania vio que había un sistema internacional, un arreglo al cual había llegado atrasado, había un colonialismo, un imperialismo al cual había llegado atrasado, y eso de alguna manera condujo a la guerra del 14. La tesis de Kenberry es que en esta transición, si es que se da, van a influir dos factores. Uno, de que este éxito de China está íntimamente ligado a Occidente. O sea, el éxito de China, la revolución de Deng Xiaoping fue tratar de mantener el poder político, cosa que no logró Gorbachev, y al mismo tiempo hacer la apertura económica. China hizo las dos cosas. Gorbachev, según esa visión, trató en 10 años
de superar los 70 anteriores, hizo simultáneamente una reestructuración política y trató de hacer al menos una apertura de las finanzas y el estado de las empresas. Simplemente se terminó en una autodisolución. Ahora, este mundo actual, y hay una tercera posición, decían en ese debate entre Mahbubani y Eggenberry, decía Mahbubani, back to fortress, que es lo que estaría haciendo Europa, volver a su fortaleza, que en el fondo proteger su economía. O sea, el ascenso del Asia, acompañar el ascenso del Asia, o volver a la protección, o la tesis de Eggenberry de que al estar el éxito chino muy vinculado a vender manufactura en Occidente, puede operar algo que dice que Occidente ha hecho mucho en los últimos 500 años, que es absorber, adaptar, arreglar a potencia extra-occidental. Un segundo elemento es este de la interdependencia y el transnacionalismo. Normalmente decimos y repetimos estas palabras. Ahora, ¿existe la interdependencia? Sí, y esto incluso viene de antes de la caída del muro de Berlín, viene ya de la década de los 70 y significa dependencia mutua. O sea, ningún país ni Estados Unidos puede ser autárquico, pero no significa democracia internacional. Es interdependencia mutua y al mismo tiempo es desigual y al mismo tiempo es asimétrica. Significa que todos tienen que negociar, pero no negocian en las mismas condiciones. Y transnacionalismo a veces se usa por los medios, por políticos, como sinónimo de internacionalismo. En un sentido estricto uno puede analizar mejor esta sociedad si lo internacional son las relaciones entre Estados y organismos internacionales, y lo transnacional ha sido lo nacional que se proyecta más allá de la frontera. Empresas que no solamente venden afuera, sino que empresas que se instalan afuera como empresas nacionales. La empresa que ha nacionalizado Argentina no es estrictamente una empresa española, es una empresa de capitales españoles y un conglomerado español inscrita como empresa argentina. Y también distintos grupos de interés se proyectan internacionalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia actual respecto a hace 100 años? Hace 100 años, o más de 100 años, ya existía la International Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Internacional de París. Ese tipo de organización no gubernamental que representa intereses tiene más o menos 150 años de tradición. Lo que ha sido fuerte en los últimos 30 o 40 años es el organismo transnacional que representa o que reclama o que reivindica intereses de bien público, que es lo que estamos viendo cuando se unen los ecologistas o se unen los partidarios del desarme o se unen los partidarios de los derechos humanos, de los derechos de los animales, de la preservación de los bosques, etc. Entonces, eso es lo nuevo que de alguna manera hace que cuando uno trata de pedir soluciones desde lo internacional aparece un desajuste, porque estas organizaciones transnacionales de alguna manera compiten con los estados. ¿Cuál es el mensaje de los ecologistas? Ustedes, señores de los estados, no están protegiendo como debieran el medio ambiente, a pesar de que el Estado como garante del bien común debiera hacerlo. Ahora la respuesta es: nosotros tenemos la representatividad democrática, ustedes, digamos, ¿quiénes son? ¿Cuál es la fuerza de este movimiento transnacional? La fuerza está en la profundidad de sus ideas y su acceso a los medios. No hay duda que el acceso a los medios es fundamental, pero que el mundo de alguna manera no ha cambiado cualitativamente, sigue siendo un mundo de Estado, pero sí influyen estos actores no estatales. Se tiene que el tratado, por ejemplo, de minas antipersonales y
la Corte Penal Internacional se opusieron las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y llegaron a ser ley internacional. O sea, eso está demostrando de alguna manera que hay espacio. Ahora, ¿qué espacio se le abre a América Latina en este contexto? Tratando de ser más o menos breve. A mí me parece que se le abren espacios muy importantes. O sea, una caracterización de América Latina en este momento: 576 millones de habitantes, tal como decía Sergio Mico, problemas serios, uno de los continentes más desiguales. Por otra parte, economías que crecen, democracia electoral, democracia electiva. Todos los presidentes en este momento tendrían esa legitimidad de origen, y eso es muy importante. Por otra parte, una enorme diversidad. Se mencionó en una de las charlas anteriores a Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa es de los que no trata, como era el discurso tradicional, no se integraba América Latina, pero se decía, y tenemos la misma historia y tenemos la misma lengua. Vargas Llosa parte diciendo, digamos, América Latina es India, es francesa, es española, es africana, y justamente porque somos tan diferentes y porque tenemos todas las identidades, es que podemos privilegiar una senda común, y le da una gran importancia a los creadores. Dice, los que están creando cierta identidad latinoamericana día a día son las personas de la cultura, son los artistas, son los músicos, son los intelectuales. Ahora, en ese contexto, creo que este neoregionalismo emergente puede tener 4 o 5 grandes líneas. Lo primero, les decía que el camino lineal hacia un mercado común y una unión económica, América Latina no lo nació, ya no lo hizo. Pero existen diversos esquemas que pueden armonizarse, que pueden converger. Esto está en la carta de la UNASUR como una gran meta. O sea, la UNASUR no se propone ser un mecanismo más de degradación arancelaria, sí posibilitar una convergencia, de manera de que efectivamente América Latina, no por la vía lineal de Europa, llegue a ser un continente que exista lo más posible un intercambio libre de productos. Y ya existen los mecanismos de Mercosur, ya existen los mecanismos de ALADI, ya existen distintas alternativas. Algunos países tienen economías más abiertas que otros, pero en general todos, por lo menos a nivel de discurso, les conviene y requieren una desgravación al interior. Y segundo, se ha ido creando una institucionalidad. El hecho, por ejemplo, que esta reunión de los 60 jefes de Estado primero se anunció como la séptima cumbre Unión Europea, porque ellos están juntos, América Latina y el Caribe, 33 países pegados, y ahora, digamos, se le rebautizó y es la primera cumbre Unión Europea CELAC. Ahora, el CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, todavía no tiene un tratado, es un acuerdo de presidentes, es un acuerdo de gobierno, es un acuerdo de Cancillería, pero evidentemente así se parte. Y la UNASUR ha demostrado que América del Sur sí es un espacio para la cooperación. Sabemos que siempre en las relaciones internacionales van a estar presentes cooperación y conflicto, van a estar presentes diferencias, y en América del Sur obviamente ha sido posible. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que se pudiera ver una doctrina sudamericana de defensa? Lo propuso el presidente Lula cuando se acordó crear UNASUR. Inmediatamente países como Chile expresaron su reserva. Bueno, ahora existe ese Consejo de Defensa. No es que va a haber una fuerza de paz, vamos a tener una fuerza Chile-Argentina de despliegue rápido, pero ya se han puesto de acuerdo en
cómo calcular el gasto militar, en base a ese cálculo, dar a conocer los planes militares, y está muy avanzado un documento, lo he visto hace algunos días, de una doctrina sudamericana de defensa. Hace 10 o 20 años yo creo que nadie habría llegado a pensar que hay una doctrina sudamericana. Entonces, ¿podemos tener en este momento un paso adelante en la integración? Yo creo que sí, fundamentalmente por la coordinación de políticas, o sea, no por la vía de una unión aduanera. De alguna manera Chile, Perú, Colombia, al hacer tratados de libre comercio fuera de la región, han hecho técnicamente imposible una unión aduanera, pero sí un espacio común que permita intercambiar con preferencia los productos, sí un espacio común de educación, ciencia y cultura. Lo que nos falta para producir con valor agregado es la innovación, y sí una coordinación de políticas, de manera que nos podamos presentar ante el resto del mundo, como nos vamos a presentar frente a Europa el 27 de enero, como América Latina y el Caribe. Ahora, que eso en un primer momento va a ser un mínimo común denominador, porque Brasil tiene su propia política, porque México está más cerca de Estados Unidos, porque el ALBA tiene sus propias estrategias de desarrollo. Yo creo que ninguna de esas cosas es tan fuerte como para anular esta posibilidad que América Latina y el Caribe ahora se presenten como una especie de actor colectivo en la comunidad mundial. Muchas gracias. Raúl, profesor Raúl Herrera, ha tratado un tema que es muy importante para el hermanitano, que lo plantea en el nombre del Estado, que es el tema del gobierno mundial. Y ante el gobierno mundial, el tema de la integración regional pasa a ser muy importante. Ahora, Guillermo Madagna, disculpa, aquí vamos a acostumbrarnos a Guillermo, y eso es parte del proceso de integración. Además de la mercadería, el tema migratorio, ahí sí que hemos avanzado de forma importante. Y la educación, como decía Marita, es sin duda el medio primordial para estimular la fe común secular en la Carta Democrática. Y la Carta Democrática para él era como la fuente, la guía para ética y política para avanzar en mayor igualdad y en la dignidad del ser humano. Bueno, te paso a hablar. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada quiero destacar y agradecer que gracias a la invitación y posterior aceptación de la ponencia me impulsaron a pensarla. Segundo, me dan la oportunidad de disertarla. Y tercero, me dan la oportunidad de aprender de quienes me precedieron y quienes continuarán luego a la tarde y mañana, para yo también aprender, lo cual me parece fundamental. Quiero felicitar a los expositores anteriores que han sido brillantes. Espero yo estar a la altura de las circunstancias ahora. Y por otro lado, y para finalizar la presentación, quiero agradecerle tanto al Instituto Maritime de Chile como de Argentina, como las universidades que están auspiciando esta jornada, el darme la oportunidad de disertar. Paradójicamente, y para comenzar, soy economista. Y digo paradójicamente porque mis predecesores todos hablaron con un eje central en la economía, y yo traté de pensar en la educación y la política abstrayéndome de la economía, que es la ciencia a la cual uno tiende a ir siempre. Y ustedes se preguntarán entonces ¿por qué puedo yo ponerme a pensar en la educación? Y en realidad es porque hace ya 30 años que soy docente universitario y creo que me ha llegado la hora de ponerme a pensar un poco también en la educación y no solo siempre echándole la culpa a la economía o viendo los problemas de la economía como causantes de los problemas de la educación.
Entonces armé una ponencia que la mandé y me la aceptaron con gran orgullo para mí, y muchísimo más hoy poder estar aquí hablando ante ustedes. Para comenzar, quería ver algunas cuestiones que dijo Maritain. Para Maritain, la primera finalidad de la educación es alcanzar la libertad interior. Otra finalidad esencial, pero secundaria, es preparar a los ciudadanos para participar en el orden social y político al que pertenecen. O sea, esto es importantísimo. Él pensó la educación como parte de la libertad individual y recién después, o sea, una vez que la obtenemos, poder trasladarla a la sociedad donde nos insertamos. También nos dice que una persona educada liberalmente tiene un conocimiento con una amplia visión y riqueza propia. Y a partir de allí se me ocurrió llevarlos y que me siguieran por este pequeño camino. Esto ocurre a menudo cuando uno quiere contar. El problema, necesito que se abra esto, que indudablemente recién colaboraron conmigo para abrirlo y es imposible. De cualquier manera, esta es una secuencia donde en el Zoom veríamos cómo vamos del conocimiento particular al conocimiento general. Del conocimiento particular al conocimiento general, donde comenzamos viendo una figura y después vemos que esa figura es parte de otra figura más amplia y esa otra figura es parte de una aún más amplia y terminamos viendo la Tierra desde el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, en tanto accedemos a la educación, vamos saliendo de la nebulosa inicial, donde solo vemos figuras para llegar a ver la integridad universal, como es ver la Tierra desde el espacio. Disculpen que no ha podido funcionar. Yo también traje mi notebook, pero tampoco funciona el enchufe. Así que realmente estaba destinado a no poderlo mostrar. También dice Maritain que en el tercer nivel de estudios avanzados, ahí viene la que puede ser mi salvadora. No puede abrir el menú. No puedo abrir el Zoom. No. Ahí está. ¿Qué ven? Siempre hay alguien que nos salva a uno. Eso es lo más importante de todo. Bien. Bueno, ¿qué estamos viendo allí? Una nebulosa, no sabemos qué es. Si avanzamos, vemos un gallo. Si avanzamos, el gallo está dentro de una figura. De allí seguimos, de allí seguimos, de allí seguimos. Esta es la ampliación del conocimiento, en tanto podemos ir estudiando. De ahí seguimos. Miren todo el mundo que nos perdemos si no tenemos la posibilidad de estudiar. Y ahí terminamos. Bien, con esto que quiero ejemplificar, que la educación nos abre la cabeza, nos abre la posibilidad de comprender y entender y nos hace ser
personas más íntegras en todo sentido. Entonces, continuando con Maritain, en el tercer nivel de estudios avanzados dice que la finalidad propia es el desarrollo de la virtud intelectual, en el cual el estudiante viene en procura de la adquisición segura y constante de los principios, métodos y argumentos o demostraciones, y de las cosas o de los factores finales explicativos de su disciplina para poseer lo que llamamos conocimiento o maestría en su campo. La educación debe preocuparse del grupo social y preparar al joven para desempeñar en él su papel. La educación debe formar al hombre para llevar una vida normal, útil y abnegada en la comunidad. Es un fin esencial de la misma, nos dice Maritain. Pero el fin primero de la educación concierne a la persona humana, en su vida personal, en su progreso espiritual, no en sus relaciones con el medio social. A partir de esto, entonces, la sociedad debe, una de las tareas más vitales de una sociedad democrática es la enseñanza de la carta por la cual vive, su declaración de derechos y deberes basados en la ley natural y codificados en la ley positiva. Entonces, yendo al tema central de esta jornada, en educación y política, ¿qué entendemos por perfeccionamiento político? ¿Acaso ser pobre es causa de la lotería de la vida, que nos tocó nacer pobres? ¿El no poder educarnos es parte de la lotería de la vida, que no nos toca estudiar? No, no es así. Yo creo y estoy firmemente convencido de que no poder estudiar como ser pobre es parte de los pactos imperfectos entre los hombres. Los hombres somos los que no nos ponemos de acuerdo cómo debemos hacer las cosas para que finalmente todos podamos tener una vida digna basada en una educación universal. A partir de esto, y ya para finalizar, entonces voy a vincular educación con política partiendo de la necesidad de educación y yendo a la respuesta política desde mi punto de vista, y que no quise vincular con los aspectos económicos. Si la necesidad de educación de la persona es usar cubiertos, lavarse, leer, escribir, las normas básicas de convivencia, el cuidado del medio ambiente y los preceptos morales, debe tener una respuesta política de una educación universal básica, igual y para todos, sin distinción, porque no hay ninguna asignación que justifique que unos lo tengan y que otros carezcan. Voy a empezar ahora desde abajo para arriba. Luego el segundo nivel sería saber cómo, aquello que los norteamericanos dicen know-how, saber cómo, y la respuesta debiera ser la enseñanza de las artes, la ciencia y la tecnología. Luego viene la necesidad del conocimiento como autorrealización. Entonces allí la respuesta tienen que ser los estudios superiores, la posibilidad de que las personas se autorrealicen. Luego viene la necesidad del reconocimiento social, y allí la necesidad de la titulación, que también debe tener presente la política en todos y en cada uno de nuestros países. Por último, la trascendencia. Allí, cuando ya no estemos más en este mundo, ¿qué es lo que va a trascender? Va a trascender aquellos pensamientos metafísicos que pudiéramos haber legado, entendiendo por pensamiento metafísico aquel pensamiento superador de todo lo físico. Y en mi caso particular, yo soy economista y tengo un posgrado en filosofía, pensando que cuando la ciencia en la cual uno se desempeña se agota para darnos respuesta,
tenemos que pasar a la instancia filosófica, de la misma manera que en tanto las ciencias físicas en un punto se agotan y nos conducen al pensamiento metafísico y a Dios, cosa que nos olvidamos bastante frecuentemente y que creemos que somos los seres humanos autosuficientes. Esto es todo, muchísimas gracias y he sido breve para felicidad de ustedes.